Hola, buen día. Soy Cecilia Camacho. Él es mi amigo Iván. Hoy me ayuda en este podcast para poder hablar un poquito de diversidad sexual y de su experiencia personal acerca de este tema. Buen día, Iván. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, muy buen día. Muy bien, gracias por la pregunta y pues nos encontramos muy bien y te agradezco mucho por primero pues hacer partícipe en este tema de la diversidad sexual y pues estaré contento de platicarte sobre mi experiencia personal de este tema, pues que hay mucha diversidad ahora de tantos temas actualmente. Entonces de mi experiencia personal en lo que yo te pueda apoyar, pues adelante estaré apoyándote. Mil gracias. Sí, tienes razón. Hay polémica y todavía la sociedad está medio reacia. Pero a través de esta entrevista, como él bien dice, nos va a platicar la forma tan interesante de cómo define su identidad sexual, acepta su orientación sexual frente a su familia y la sociedad. Les voy a platicar un poquito, pues cabe señalar que la identidad sexual es la manera como nos presentamos frente al mundo, cómo nos ven, cómo nos expresamos. Sin embargo, la orientación sexual generalmente no se elige, forma parte natural de la persona y es intrínseco, hace referencia directamente a la atracción erótica, sexual, romántica, afectiva hacia otros. Generalmente cuando nacemos dicen es niño y pues nos encasillan como niños, ¿no? O es niña y nos encasillan como niñas. Pero ahora vamos a platicar realmente cuál fue la experiencia de Iván. Iván, te voy a hacer unas preguntitas Claro que sí, y, adelante. y te agradezco muchísimo, muchísimo que estés ahora conmigo. ¿En qué momento tú te das cuenta de tu identidad sexual? Más que darme cuenta de, o llamarlo de en qué momento me doy cuenta de mi identidad sexual, para llamarlo de esa manera, pues no podría expresarlo tal cual, sino de que para yo identificarme, primero tuve que aprender a identificar primero los sentimientos que yo experimentaba sin conocerlo, sin tener conocimiento acerca del tema, sin tener conocimiento acerca de algo. ¿Por qué? Porque tiene mucho tabú en cuestiones de religión, de conocimiento y de la información que los padres le dan a veces a sus hijos y de cómo tú bien dices, cómo la sociedad actualmente o actualmente pues hay muchas facilidades, el internet sirve bastante para tú mismo, si tienes alguna duda, investigarlo, saber del tema e ir formando poco a poco. Hace bastantes años pues yo no tenía acceso a estas plataformas o a esta información y sí se me hizo muy complejo saber que mis compañeros, mis colegas de salón pues tenían un comportamiento diferente al mío o tenían ideas diferentes a la mía. Entonces veo que todos conjugan este tipo de pensamientos de los cuales yo sí me sentía un poquito conflictuado. Conforme la marcha voy avanzando, voy creciendo, voy conociendo gente, la diversidad en este ámbito, pues ya voy creando mi propia identidad, esto con experiencia. Pero definirme en un ámbito de edad, en qué momento me di cuenta, no te podría decir, pero sí en la adolescencia es cuando ya empiezo a tener conocimiento más acerca de esta situación y ya voy yo formando mi propio camino. O sea, prácticamente tú como identidad sexual ya viste que pues naces y tus papás te visten con pantalones y te Así visten es. con camisas y te dicen y te marcan cómo es Azul el rol niño, social. rosa Así niña. es correcto. ¿Y te sentiste en algún momento confundido para poder aceptar tu identidad como hombre? Bueno, como identidad me sentí inseguro totalmente. ¿Por qué? Porque Ujú. como bien decimos, o sea, rosa el niño, rosa Es la correcto. niña, azul el niño, y pues en este caso es evidente. A mí, bueno, en este caso en lo personal, yo fui hijo único, mi papá falleció cuando yo tenía un año apenas, entonces sí fue muy complejo para mi mamá como que indagar sobre este tema, porque pues al estar ella soltera, sola, sí me llegó a tocar el tema muchísimo después de que yo ya tuve la experiencia y todo, porque yo mismo fui el que tocó el tema en esta situación. Pero sí, sí tuve mucha confusión, mucho conflicto personal y esto depende de cómo va creciendo y qué situación afronte cada persona. O sea, es muy fácil decir te fue bien porque tuviste dos papás o porque tuviste No, mamá y así. Entonces no podemos definirlo por cómo nos enseña, sino por la experiencia que tenemos
Y más que nada por las amistades que conforme vamos creciendo nos van apoyando en este tema igual. Sí fue muy complejo y muy conflictivo el hecho de identificarme, pero eso fue conforme la marcha, como te comento, en la experiencia adquirida. Creo que tienes toda la razón. Como sociedad, como padres, yo soy mamá, tengo un hijo, tengo 2 niñas y como te lo estoy expresando en este momento, tengo un niño y tengo 2 niñas. Sí, ¿no? comprendo totalmente. Encasillamos a nuestros hijos en su sexo porque es lo que dicta el De género, nacimiento. ¿no? De nacimiento. Pero pues su identidad ellos la van desarrollando, ¿no? Y es algo que como comenté, pues es inherente, ¿no? Tú te sientes hombre o te sientes mujer desde que naces. Y no, aunque yo quiera que mi hijo o mi hija fuera niño o fuera niña, ellos lo van a definir con el tiempo. Entonces, pues estamos en una entrevista que toca un pedacito de tu corazón y agradezco que estés aquí para podernos compartir un poco de Claro. esto. Ahora, ya definiendo la pregunta que sí, si nos desviamos un poquito, para identificarme como hombre no fue necesario, porque sé que soy un hombre. Nací hombre, sé que soy un hombre. Lo importante aquí es mi preferencia sexual. Sí. Mi preferencia sexual no va a definir si soy hombre o si soy mujer. No, O sea, yo por sé- eso hablamos de identidad Exacto. y de orientación. La identidad sexual, tú te das cuenta, tú me lo acabas de decir, tu mamá se da cuenta de que eres un niño, ¿no? Así Y te es. crean como niño, te crían como niño y tú te sientes niño toda la vida. Así es. Sí, tu orientación sexual, hablaremos de ella un poquito más adelante en otras preguntas. Muy bien. En tu proceso de identidad sexual ya me dijiste, ya me platicaste un poquito, ¿tú personalmente te sentiste satisfecho? ¿En qué aspecto? Tú eres, como identidad sexual, tú eres hombre, me lo acabas de decir. Sí. Niño, ¿cómo te sentiste tú personalmente con esta identidad? ¿Satisfecho? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste incómodo? ¿Te sentiste cómo? Pues en el aspecto de que sé que soy hombre siempre me sentí cómodo. Ahora, en las preferencias es en lo que podemos indagar y no terminaremos de la experiencia de cada una de ellas. Ok, ¿y tú crees? Esta pregunta es interesante y no quisiera que la tomaras personalmente, sino como Objetiva. abierta, ¿no? Muy bien. ¿Crees que la sociedad te identifica como hombre o como mujer en relación al sexo de tu pareja? Bueno, la sociedad sí te identifica como hombre, como mujer, ya que pues no te pueden definir si tienes una relación heterosexual y en este ámbito no saben si eres heterosexual, no, nada más ellos te definen por si eres mujer o eres hombre. Es correcto. Y entonces, mi siguiente pregunta habla de esta situación tan terrible que es, personalmente yo tengo mi respuesta. ¿La sociedad nos estereotipa de alguna forma? Totalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad muchas veces se pone a hablar de un tema que desconoce. En este aspecto yo me he dado cuenta y me he fijado de que, por ejemplo, una persona te dice, ¿sabes qué? Es que eres homosexual y te aíslan, te discriminan. segregan. Exacto. Pero si tú les haces una pregunta y todo les preguntas, o sea, la sociedad actualmente sí está informada, pero desconoce de este tipo de orientación sexual, dado que ellos mismos no conocen su orientación sexual. Hace un tiempo atrás, días atrás, estaba viendo en internet un video, estoy redundando, pero voy al objetivo, donde le preguntan, oye, me estás entrevistando, ¿tú cómo te sientes al ser heterosexual? No, es que yo no soy heterosexual. Entonces no te gusta o sea, ni siquiera saben identificar su propio sexo y están hablando de la identidad de otras personas. Entonces por eso la sociedad actualmente desconoce mucho de este tema, sigue siendo un tema tabú y por eso tenemos este tipo de gente que juzga sin conocer su propia orientación sexual. Yo creo que mucho tiempo se habló de esto que
que hoy en día ya conocemos más, que es la orientación sexual, como una enfermedad, ¿no? Como algo que realmente era dañino, no te acerques a él porque... Te vas a pues, enfermar. o automáticamente, ¿no? Si te acercas te va a agredir sexualmente, ¿no? O te vas a volver como él. Era pasa, terrible. sí. Entonces, pues estamos, ya me estás respondiendo la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero qué padre, porque ya la respondimos en esta plática. Claro, podrías hacerla. La voy a comentar, sí, claro, ¿qué opinas de cómo ve la sociedad la identidad sexual versus la orientación sexual, ¿no? Y me acabas de responder eso. Muy bien. O sea, te está viendo hombre al lado de otro hombre, ya. Automáticamente no sabes si es tu amigo, no sabes si es tu hermano, no sabes si es tu papá, pero automáticamente ya eres homosexual. O versus si eres homosexual, que estés tomado de la mano de una amiga y ya automáticamente es hetero, ¿no? Juzga. Exacto. Es lo que comentábamos, o sea, la gente te va a juzgar independientemente de tu orientación, de si eres hombre, mujer o toda la gente, la sociedad siempre va a estar juzgando. Entonces lo importante es definir tu círculo social y tu círculo amistad, eso es lo más importante y en lo personal es lo que yo siempre defiendo. Afortunadamente las personas que me rodean, tanto como familiares, amistades y laborales, ni siquiera se preguntan si soy gay o no soy gay, sí saben que tengo pareja algunas personas, muchas de ellos, pero nunca me he sentido ni agredido, al contrario, me he sentido apoyado como persona. En este caso no lo llamaría ni como por mi identidad sexual, sino como persona. Tú al ser una excelente persona, si tienes un buen círculo social, círculo amistad, círculo familia y círculo confianza, vas a crecer totalmente y vas a crecer sin objetivos, sin limitaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también esto, ¿no? Que es tan chistoso, nadie te dice, oye, ¿cuál es tu preferencia sexual? Jamás. Fíjate que... O sea, es tan chistoso porque sí. si nos pudiera agarrar la sociedad y decir, bueno, ¿sabes qué? Este es así porque le gusta tal cosa. Este es asado porque le gusta otra cosa. Pero déjame decirte que sí se toca el tema. Sí, en ocasiones me han preguntado lo que acabas de comentar y yo siempre les hago les respondo con otra pregunta. ¿Tú qué crees? No saben qué responder porque en este ámbito no hay hombre y mujer. Sigue el prejuicio. Ajá, pero entre parejas, ya sea cualquier género, no hay hombre y mujer en este aspecto. Son dos parejas, son dos personas, independientemente del sexo, que se quieren y tienen una situación entre ellos. O sea, aquí no hay quién va a ser del hombre, quién va a ser de la mujer. A mí se me hace increíble, bueno, ya un poco más suelto, sin tanto estrés por este podcast. Claro. Se me hace increíble que tengas tanta libertad para poder hablar del tema y que te sienta yo tan seguro de ti mismo. Es padrísimo, ¿no? Porque he tocado con muchas personas en mi caminar que tienen toda esta inseguridad, toda esta tristeza, todo este agobio que cargan de su familia, de su trabajo. Bien, tocando el tema que mencionas, sí te voy a comentar sobre el tema. Si gustas podemos hacer las preguntas. Sí, vamos. Sí, ok, te voy a preguntar porque pareciera que en está fluyendo la información. En esta entrevista no hay preguntas, hay una conversación bien padre. Claro. ¿Cómo se da el acompañamiento en tu familia respecto a tu identidad sexual? Bueno, como te comenté y te platicaba, ya adelantándome sin saber las preguntas, yo sí tuve mucho conflicto al principio. Como bien lo mencioné, depende mucho del círculo familiar en el que crezcas y la información a la cual tú tengas acceso como persona. Ahora bien, yo sí crecí con prejuicios sobre mí mismo. Yo era una persona muy antisocial. Acabas de hacer un comentario sobre de que pues soy una persona fluida, tengo confianza y todo. Pero al principio yo era una persona muy antisocial, muy cerrada y poco amigable. O sea, de que yo me sentía, al no sentirme identificado, me sentía juzgado siempre. Uno, cuestión religión, que no vamos a indagar del tema, pero en la iglesia te vas a ir al infierno por tener este tipo de preferencias. En mi familia, que era igual de religión, tampoco voy a mencionar religiones para no meternos mucho en el tema. Entonces yo crezco con esto, tanto de la religión como del familiar, de que esto está mal, te vas al infierno y eres hombre, tienes que poner pantalones, tienes que vestirte así, te gustan esos colores, no puedes jugar con muñecas, tienes que jugar con pelota. O sea, entonces ese tipo de situaciones sí me hicieron crecer como una persona cerrada. Ahora bien,
cuando ya voy creciendo y voy identificándome, y el día que yo me acepto mi preferencia sexual, mejoré totalmente, ignorando a la sociedad, porque bien como te mencioné hace 3 preguntas, ya cuando te adquieres un círculo social y familiar apegado a ti, a ellos no les importa qué preferencia tengas, sino el tipo de persona que eres con ellos. Entonces, tu preferencia ya no importa con tus amigos y tu familia. Claro. Lo que importa es la persona que eres con ellos, una persona amigable, una persona social y una persona que apoya igual en su momento y que pues te dejas apoyar por estas mismas personas también. Yo en la poca experiencia que tengo, si me atrevo a platicártelo desde el fondo de mi corazón, ¿Sí? yo, las pocas personas que conozco que su orientación sexual es hacia el mismo sexo, he tenido las muestras de amor más increíbles que te puedas imaginar, porque al ser un grupo en su mayoría rechazado por la sociedad, valoran, o siento que valoran mucho más, la gente que los rodea, y los siento como que los apapachan más, como que son más fuertes los lazos amistosos. En mi percepción personal es lo que he tenido. Y nuevamente agradezco que estés conmigo brindándome toda esta información desde el fondo de tu corazón, porque yo sé que no es nada fácil y esta entrevista no es fingida. Así es que estamos aquí conociendo un pedacito de su corazón de Iván. Le vamos a preguntar una de las últimas preguntas, porque ya todo lo de mi cuestionario ya se tocó. Dentro de todo este mare magnum que has vivido en tu vida, porque solo estamos tocando, ahora sí que solo estamos sacudiendo el mueble, no estamos abriendo cajones. Así es. Quisiera preguntarte, ¿alguien te brindó asesoría o apoyo en este proceso, en el proceso de tu orientación sexual? ¿Alguien se acercó y te dijo, oye Gerardo, mira lo que estás sintiendo en este momento, yo te recomiendo que... Me comentaste al principio que bendito internet, tenemos acceso increíble actualmente, pero a ver, platícame. Muy bien, tampoco es que hace mucho tiempo, sino que pues los celulares apenas salieron en el 2000, supongo. Sí. Entonces, como tipo asesoría no lo podría llamar. Ahora sí tuve cierta experiencia igual, pero ya con las parejas que empecé a tener, ya cuando empecé a aceptarme y todo, como bien te mencionaba, era una persona muy antisocial. Esto me causó mucho conflicto en el ámbito escolar, familiar, todo tipo de sociedad. Ya cuando yo estuve con una de mis primeras parejas en su momento, en el colegio, esta persona me empezó no a asesorar, sino a platicarme de su experiencia. Entonces él me dijo, no, Gerardo, ¿sabes qué? No tienes por qué sentirte mal, mira, esto es así. Rompes paradigmas, sí, totalmente. Rompes con esta cadena que te tenía amarrado y anclado. Personalmente. ¿No? Entonces yo vivía en un mundo que yo mismo me creé en mi cabecita, porque todos yo sentía que todos me juzgaban. Probablemente sí, así sea, y muchos no lo hacían, y yo creía que sí lo hacían. Ya cuando yo me identifico y me acepto por mi preferencia sexual, mejoro totalmente, o sea, mejora mis calificaciones, mejora mi círculo de amistad, mejora mi círculo familiar, mejoro totalmente en general, y es ahora sí, como me platicaste hace un momento, que me sientes muy fluido y muy abierto a tocar este tipo de tema, porque ya no es un tema que me cause conflicto, es un tema que es parte de mí y que he aceptado, que mi familia acepta, que mis amigos aceptan, y las nuevas personas que voy conociendo. Como te comento, hay algunas personas que sí te hacen preguntas incómodas, pero ya es normal, eso se da en el ámbito de ser heterosexual también, eso ya depende de la educación de cada persona, independientemente de la orientación. Yo creo que estos temas personales deben de ser tocados de una manera muy abierta, pero muy respetuosa, ¿no? Y a veces el hecho de ser respetuoso en esto, mucha gente no entiende hasta dónde puedes tocar, ¿no? Por eso te agradezco de verdad mil veces que te hayas dado estos minutos para participar conmigo en esta entrevista, y por mi parte realmente agradezco a todos los que me están escuchando estos minutos que se dieron para escuchar
un pedacito del corazón de Iván. Muchas gracias, Iván. Al contrario, Cecilia, muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista y estoy Padrísimo. encantado de haber respondido Padrísimo. a esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan bonito día. Chao.